Gracias por permitirme compartir con ustedes este tema, sustentabilidad bioética y biojurídica de los trasplantes de extremidades superiores. Soy Juan Manuel Palomares y vamos a arrancar con esta sesión. El tema que hoy nos convoca gira en torno a un tipo de intervención médica particularmente compleja, el trasplante de extremidades superiores, también conocido como allotrasplante compuesto vascularizado. Se trata de un campo en que en los últimos años se han generado avances muy significativos, eh, pero al mismo tiempo ha abierto grandes preguntas bioéticas. Aquí hago un paréntesis. ¿Qué comprende este tipo de trasplantes? Trasplante de cara, trasplante de mano, trasplante de brazos, trasplante de útero, trasplantes que han marcado una diferencia en estos últimos años. Eh, y esto ha abierto una serie de preguntas de un carácter bioético, también para el derecho y también en términos de organización de los sistemas de salud. En esta plática lo que me interesa es presentar una lectura distinta, ¿no? de estos procedimientos, no centrado únicamente en la viabilidad clínica, sino también en su legitimidad ética, bioética, biojurídica, particularmente en contextos como el nuestro, México, Latinoamérica. Lo que intentaré mostrar es que el verdadero desafío de este tipo de trasplantes, concretamente el trasplante de extremidades superiores, no es meramente técnico, sino que también es estructural. Tiene que ver con la capacidad de nuestras instituciones para sostener en el tiempo el bien de la persona. Me gustaría comenzar con un caso muy sencillo. Pensemos en un paciente que ha sufrido una amputación bilateral de los miembros superiores, es decir, una persona que pierde los brazos. Una descarga eléctrica que quema por completo los brazos, un accidente, ¿no? Automovilístico, que genera esa pérdida de las extremidades superiores. Desde el punto de vista clínico, hoy existen al menos dos caminos posibles. El de una prótesis avanzada o bien la posibilidad de un trasplante de extremidad superior. El trasplante ofrece algo que las prótesis difícilmente logran: sensibilidad, movimiento fino, integración corporal. Pero al mismo tiempo implica una condición que es radical. El paciente deberá someterse a inmunosupresión de por vida con todos los riesgos que esto conlleva. Y entonces aparece una pregunta que ya no es técnica, sino profundamente humana. ¿Qué significa realmente reconstruir a esta persona? ¿Sí? Aquí cabe, vale la pena mencionar, ¿no? Que estos trasplantes eh, sueltan esta gran pregunta: ¿vale la pena quedar vulnerable, ¿no? Porque eso la inmunosupresión genera una vulnerabilidad, una baja de defensas en la persona que lo va a hacer más susceptible de enfermedades, infecciones, ¿no? O sea, es, se vale, ¿no? Hacer este tipo de intervenciones a sabiendas de las consecuencias. Entonces, viene esa gran pregunta, ¿no? ¿Es éticamente legítimo ofrecer un trasplante que no salva la vida, ¿ah? Pero que sí la transforma radicalmente? A partir de este caso, podemos formular con mayor claridad el problema. El trasplante de extremidades superiores no es una intervención orientada a salvar la vida del paciente. Sin embargo, sí tiene la capacidad de transformarla de manera profunda en su funcionalidad, en su identidad corporal, en su vida cotidiana y en su proyecto personal. Y justamente por eso,
La pregunta que debemos hacernos no es solo si el procedimiento es técnicamente posible, sino si es éticamente legítimo. Por tanto, a ver, insisto en esta pregunta, ¿es correcto ofrecer una intervención que no es vital, pero que introduce riesgos permanentes a cambio de una transformación radical de la vida del paciente? De aquí, si nos tomamos en serio esta pregunta que acabamos de formular, pues aparece prácticamente ya casi la primer conclusión, ¿no? El problema del trasplante de extremidades superiores no es en sentido estricto un problema técnico. Hoy es posible. Hoy contamos con equipos quirúrgicos altamente capacitados, con una infraestructura hospitalaria, ¿no? En el caso de México, contamos con el grupo Tlalpan Team, que en trabajo colaborativo con el Hospital de OMED se conformó un subcomité que depende del Comité Hospitalario de Bioética, un subcomité de alotrasplantes compuestos vascularizados para empujar este tipo de proyectos. El proyecto de trasplante de cara, el proyecto de trasplante de brazos en México. En México ya se han realizado dos trasplantes de brazos. El trasplante de cara ya está todo el protocolo. Aún no se ha podido realizar el trasplante de cara en México. Eh, pero, digamos, hoy contamos con el equipo, el personal médico, personal de salud, que puede hacer este procedimiento. Contamos con la infraestructura hospitalaria, con el conocimiento clínico, porque finalmente estos procedimientos ya tienen un precedente a nivel mundial. Eh, Sin embargo, insisto, esto no resuelve lo esencial. El verdadero problema es de otro orden. Es un problema ético, jurídico, institucional. Tiene que ver con la capacidad de nuestras instituciones para garantizar procesos adecuados. ¿Adecuados en qué sentido? Pues adecuados en el consentimiento, para sostener el seguimiento a largo plazo, para proteger al paciente y para asegurar condiciones de justicia en el acceso a la salud. Y en este sentido, la categoría que me interesa proponer como eje de análisis es la sustentabilidad, la sustentabilidad de este proyecto. No entendida esta sustentabilidad en términos económicos, como suele hacerse en la literatura sanitaria, sino más en un sentido muy profundo. La sustentabilidad no solo es económica, es moral y es jurídica. ¿Qué es un alotrasplante compuesto vascularizado, un trasplante de tejidos compuestos? Antes de seguir avanzando, creo que vale la pena detenernos brevemente a entender, ¿no? Este tipo de trasplantes. Se trata de los llamados alotransplantes compuestos vascularizados, que incluyen estructuras complejas como piel, músculo, hueso, vasos sanguíneos, nervios, integrados en una unidad funcional como puede ser una mano o un brazo. A diferencia de otro tipo de reconstrucción, el objetivo no es únicamente cubrir o reemplazar tejido, sino recuperar funciones finas como el movimiento, la sensibilidad, la capacidad de interacción con el entorno. Pero lo más relevante, y aquí es donde empieza a aparecer la dimensión ética, bioética, biojurídica, es que estos trasplantes no solo tienen un impacto funcional, tienen también un impacto profundo en la identidad corporal y en la vida cotidiana del paciente, en su manera de relacionarse, en su manera de trabajar, en su manera de percibirse a sí mismo. Y justamente por eso no podemos analizar estos trasplantes únicamente, digo, como un procedimiento quirúrgico, que ya en sí mismo es complejo. ¿Por qué es distinto?
¿Qué características tienen estos trasplantes? El trasplante de extremidades superiores es una intervención que no encaja fácilmente en las categorías tradicionales de la medicina. Y esto se debe a varias características que lo hacen particularmente singular. En primer lugar, no es un procedimiento vital, es decir, no está orientado a salvar la vida del paciente, como ocurre con otro tipo de trasplantes de órganos sólidos, el corazón, el pulmón, los riñones, el hígado. Este tipo de trasplantes no son necesarios para la vida, ¿no? No, no, no está en peligro la vida del paciente. En segundo lugar, es una intervención visible. A diferencia de otros trasplantes, eh, aquí en este caso el injerto, ¿sí? Forma parte del cuerpo expuesto, del cuerpo externo, lo que tiene implicaciones sociales, simbólicas y personales muy relevantes. Además, otra característica es que es profundamente identitario. La mano o el brazo no solo son estructuras funcionales. Imagínense el rostro, ¿no? No son estructuras meramente funcionales. Están vinculados con la manera en la que la persona actúa, se relaciona y se reconoce a sí misma. A esto se suma un elemento crítico. El paciente deberá vivir, esa es otra característica, deberá vivir bajo inmunosupresión de forma permanente, con riesgos que se van a ir acumulando a lo largo del tiempo. Y finalmente, el trasplante inaugura una relación terapéutica que no termina en la cirugía, sino que se extenderá. Y se extenderá en principio durante toda la vida, durante toda esa vida del paciente. Por todo esto estamos ante una intervención que no solo es, como dijimos, clínicamente compleja, sino existencialmente profunda. Si tomamos en cuenta estas características, podemos observar que el trasplante compuesto vascularizado nos obliga a replantear un criterio fundamental en la medicina, que es la pregunta de qué entendemos por éxito. Tradicionalmente, el éxito de una intervención se mide en términos funcionales por su movilidad, por su sensibilidad, por la capacidad de ejecución de tareas específicas. Sin embargo, en el caso del trasplante eh, de brazos, en el caso del trasplante de extremidades superiores, este criterio resulta muy importante, pero claramente insuficiente. Hoy sabemos que una intervención puede ser, les digo, técnicamente exitosa. En México tenemos ya dos casos exitosos en términos de funcionalidad. Sin embargo, esto podría no traducirse en una mejora real de la vida del paciente. Por eso el foco se desplaza hacia una comprensión más amplia, centrada en la persona, en la dignidad de la persona humana, la reintegración del paciente en su entorno, su capacidad de retomar vínculos, de reconstruir su identidad corporal, de recuperar su proyecto de vida. En este sentido, el éxito del allotrasplante, del trasplante de brazos, no puede reducirse a la movilidad de una extremidad, ¿sí? No se reduce a eso, no se reduce a que le funcione el brazo, sino a que realmente el paciente se reintegre en su entorno, que retome esta capacidad de generar vínculos, ya reconstruir su identidad corporal que suma al proyecto de vida. Entonces, no se mide en movilidad, sino en una vida recuperada, ¿sí? El verdadero problema, por tanto, pues no es quirúrgico, no es
Se requieren, ya dijimos, equipos capacitados, una infraestructura, pero ¿qué es lo que nos está faltando? Nos falta regulación, nos falta trabajar en el ámbito del consentimiento, ¿no? Nos falta fortalecer nuestras redes, ¿no? Que, que nos falta generar una estructura de seguimiento sólida, que permanezca en el tiempo. Cuando analizamos este tipo de trasplantes, eh, pero desde una perspectiva centrada en la persona, en el paciente, el problema se vuelve más claro. No estamos frente a insisto, a una limitación técnica. Eh, Hoy existen todos los equipos, el personal, ¿no? Los hospitales, la infraestructura, pero ya dijimos, eso no garantiza que vaya a ser legítimo y vaya a ser sostenible. El problema parece estar en otro nivel. Aparece cuando observamos que no contamos con marcos regulatorios específicos que orienten estos procedimientos, que los procesos de consentimiento informado, en muchos casos, no alcanzan la profundidad de una decisión de la magnitud que esto significa, que los sistemas de seguimiento a largo plazo son insuficientes o inestables, ¿no? Hoy, en términos de hacer frente económico a este tipo de eventos, pues dependemos de la buena voluntad de los donantes, ¿no? No contamos con una infraestructura, no tenemos pues un soporte económico que permita dar esa atención integral al paciente. Y, y luego esta parte, ¿no? De las redes sociales y comunitarias, necesarias para sostener al paciente en su proceso de reintegración. Son en frecuencia frágiles, inexistentes. Nos podemos encontrar con pacientes que no cuentan con esa red de apoyo y que eso ya muchas veces los descarta, ¿no? Porque se requiere de esa red de apoyo, se requiere de una vinculación con el entorno que favorezca a que esta persona se reinserte. Eh, el desafío entonces de estos allotrasplantes, digo, no está tampoco únicamente en el quirófano, sino que está también en el sistema, ¿no? Está en nuestra capacidad humana de organización. En el contexto de nuestro país, em, este problema, pues sin duda adquiere una particular relevancia al ubicarnos aquí en nuestro entorno. México, sabemos, es un país de ingresos medios, de ingresos económicos medios, con capacidades clínicas importantes, pero también con limitaciones estructurales en los sistemas de salud. Esto implica, por un lado, que sí contamos con conocimiento, con el talento para realizar este tipo de procedimientos, pero por otro lado, enfrentamos desafíos significativos en términos de acceso, de equidad, de continuidad del cuidado. La desigualdad en el acceso a servicios de salud complejos, como esto, o sea, como este tipo de atención que requerir una persona con un trasplante de extremidades superiores, pues esa desigualdad está presente, sigue presente. En muchos casos, la implementación de procedimientos como este tipo de allotrasplantes depende de esquemas de financiamiento, ¿sí? Financiamiento filantrópico, lo cual introduce una incertidumbre respecto a la sostenibilidad en el tiempo. En este escenario, la pregunta deja de ser únicamente clínica o técnica, sino, insisto, seguimos identificando el gran problema estructural. ¿Estamos realmente listos como sistema de salud para sostener este tipo de intervenciones? Y aquí, pues hay un concepto clave que requerimos entender. Frente a este panorama es necesario, es
introducir una categoría que nos permita evaluar eh, de manera más adecuada este tipo de intervenciones. Esta categoría es la sustentabilidad. En el ámbito de salud, este término suele entenderse a veces de una manera bastante rígida, asociado principalmente a la disponibilidad de recursos o a la capacidad operativa de mantener un servicio en el tiempo. Sin embargo, esta comprensión resulta insuficiente cuando estamos frente a intervenciones como es el allotrasplante compuesto vascularizado. Aquí no basta con preguntarnos si hay recursos ni si el programa puede seguir operando. La pregunta más profunda es, ¿qué es exactamente lo que estamos sosteniendo? Desde una perspectiva centrada en la persona, en la dignidad de la persona, la sustentabilidad, entonces la debemos entender como una capacidad de sostener el bien de la persona en el tiempo. Esto implica garantizar no solo la intervención inicial, sino todo lo que viene después. El seguimiento, la rehabilitación, el acompañamiento del paciente y de su entorno, ¿no? Eh, la protección de la dignidad a lo largo del paciente, perdón, a lo largo del tiempo, la dignidad del paciente a lo largo del tiempo. En este sentido, la sustentabilidad deja de ser un criterio meramente económico, ¿no? Y se convierte nuevamente en un criterio ético y jurídico, ¿no? Donde se respeta el derecho a tener una identidad, a recuperar esa muerte social en la que la persona se encontraba. Eh, para profundizar en esta idea, es útil distinguir dos conceptos que con frecuencia se usan como sinónimos, pero que en realidad apuntan a niveles distintos de análisis. Por un lado, la sostenibilidad entendida en su sentido más común se refiere, dijimos, a lo económico, al operativo de los sistemas de salud. La disponibilidad de recursos, la eficiencia en su uso, la capacidad de mantener servicios en el tiempo. Pero esto, les digo, es insuficiente. Lo que aquí se propone es pensar en términos de sustentabilidad, en un sentido más amplio y más profundo. La sustentabilidad no se centra únicamente en los recursos, sino en la dignidad de la persona. No se limita a la operación del sistema, sino que interroga su legitimidad. Es decir, no solo nos preguntamos si el programa puede mantenerse, sino si debe mantenerse en las condiciones en las que está diseñado. Y esta distinción es particularmente relevante en este caso, porque nos obliga a evaluar no solo la viabilidad del procedimiento, sino, pues digo, esta justificación ética y jurídica. Ahora, a partir de esta distinción podemos formular una advertencia que es fundamental en el análisis de este tipo de trasplantes. En medicina, en contextos como el de alta complejidad, el de las altas especialidades, tendemos a asumir que si una intervención es viable, entonces es justificable. Es decir, si puede hacerse, si hay capacidad técnica, si existen los recursos, damos por hecho que es correcto ofrecerla. Sin embargo, este supuesto pues, no siempre es válido. La viabilidad técnica no garantiza la legitimidad ética. Y por eso es importante afirmar con claridad, una intervención puede ser viable y sin embargo éticamente insostenible. Esto ocurre cuando no podemos garantizar en el tiempo las condiciones necesarias para proteger el bien de la persona que se somete a ella. Para poder analizar más, de manera más puntual la sustentabilidad de los trasplantes, es necesario reconocer que estamos frente a un problema unidimensional. Se trata de una realidad compleja que exige ser abordada desde al menos tres dimensiones fundamentales.
En primer lugar, la dimensión bioética nos permite evaluar, la cual nos va a permitir evaluar la intervención en términos de dignidad de la persona, de respeto a su autonomía, de evaluación de los riesgos, de los beneficios de la persona, del respeto a su corporeidad, de la visión solidaria, subsidiaria, etcétera. En segundo lugar, la dimensión biojurídica, que se refiere a los marcos normativos, las garantías legales, ¿no? Y las responsabilidades institucionales involucradas. Y en un tercer lugar, la dimensión social, que incluye las condiciones de entorno del paciente, sus redes, perdón, sus redes de apoyo y el contexto en el que se desarrolla su vida posterior al trasplante. Ahora bien, es importante subrayar que ninguna de estas dimensiones por sí sola es suficiente para dar cuenta del problema en su totalidad. Solo cuando esto está integrado, permite una evaluación verdaderamente completa. El cuerpo no es un objeto no es un objeto, es identidad en sí mismo. Comencemos con esta dimensión, la bioética, que nos permite evaluar directamente la intervención en relación con la persona. Un primer criterio es esa proporcionalidad terapéutica. En este caso, no estamos ante una intervención vital, por lo que resulta imprescindible valorar si los beneficios esperados justifican los riesgos asumidos, particularmente los derivados de la inmunosupresión de por vida. El segundo elemento es el consentimiento informado, que aquí debe ser reforzado. No basta con una explicación técnica del procedimiento, es necesario asegurar que el paciente comprende la complejidad de la decisión, sus implicaciones a largo plazo, los escenarios posibles, incluso aquellos menos favorables. En tercer lugar, aparece la importancia de las virtudes clínicas, la prudencia, la responsabilidad, la honestidad, ¿no? En las indicaciones. No todo lo que puede hacerse debe ofrecerse sin un juicio clínico éticamente sólido. Finalmente, debemos considerar la dimensión de la corporeidad y de la identidad. El trasplante de una extremidad no es simplemente la sustitución de una parte del cuerpo. Implica una reconfiguración muy profunda de la experiencia corporal del paciente. El cuerpo no es un objeto. El cuerpo es identidad. Ahora veamos la dimensión biojurídica. Si logramos cumplir adecuadamente los criterios bioéticos, mm, todavía no es suficiente sin un marco jurídico sólido, un marco que lo respalde. Y aquí les digo, aparece esta segunda dimensión muy crítica, la biojurídica. En el caso de los trasplantes, observamos una serie de vacíos normativos importantes. En primer lugar, no contamos con una norma oficial mexicana que especifique este tipo de procedimientos y que los ampare, ¿no? Esto implica que muchas de las decisiones quedan a criterio institucional, sin lineamientos homogéneos ni garantías claras para el paciente. Eh, un paciente que está sometido a este tipo de procedimientos, pues, ¿qué garantías tiene de ese seguimiento, en un ámbito, en un sistema de salud? Además, la regulación existente resulta, digo, en sí misma insuficiente para abordar la complejidad de estos trasplantes, particularmente en lo que respecta a esas implicaciones a largo plazo. El consentimiento informado, por ejemplo, no está jurídicamente adaptado a la naturaleza de este tipo de intervenciones, que va a combinar riesgos clínicos, implicaciones identitarias, compromisos permanentes, ¿no? Y finalmente, no existen mecanismos obligatorios que aseguren el seguimiento del paciente en el tiempo, lo cual es especialmente problemático.
en intervenciones que dependerán de un cuidado continuo de por vida. Entonces, en este sentido, sin derecho no hay garantía de dignidad, ¿no? Porque sin estructuras jurídicas claras, los principios éticos quedan expuestos a la fragilidad de la práctica. El éxito mm, social, ¿no? El éxito a veces es social y más bien el éxito debería ser social y no solo clínico, ¿no? Hay una tercera dimensión, ¿no? Que resulta indispensable para este tipo de evaluaciones y es esta dimensión social. Incluso si contamos con un procedimiento técnicamente exitoso, éticamente justificado y jurídicamente regulado, el resultado final depende en gran medida del entorno en el que vive el paciente. Primero, la reintegración laboral, la posibilidad de retomar una actividad productiva, no solo tiene implicaciones económicas, lo sabemos. Es una, tiene una consecuencia, una implicación identitaria y de dignidad personal. El trabajo dignifica al ser humano. En segundo lugar, el apoyo familiar como un factor determinante. El proceso de rehabilitación es largo, exigente, emocionalmente complejo y difícilmente puede sostenerse sin una red cercana que acompañe al paciente. También debemos considerar el estigma social. La visibilidad del trasplante puede generar reacciones sociales diversas que impactan directamente en la experiencia del paciente, en su proceso de reintegración. Y finalmente, la cultura de donación, que condiciona la disponibilidad de este tipo de intervenciones y de su aceptación social. En este sentido, el éxito de los allotrasplantes no puede entenderse únicamente, les digo, en términos clínicos, económicos, ¿no? Bioéticos, biojurídicos, sino también en gran medida de el éxito social. Eh, a partir de este análisis, la propuesta de un artículo que estamos por publicar eh, es avanzar, ¿no? De esta propuesta es avanzar hacia un modelo integral de evaluación de la sustentabilidad de este tipo de trasplantes. Este modelo incorpora cuatro pilares, o más bien incluye o se conforma de cuatro pilares fundamentales. El bioético, el jurídico, el social, el económico. El bioético garantiza que la intervención esté orientada a la persona, respetando su dignidad, su autonomía, su corporeidad, su proporcionalidad de los riesgos. En segundo lugar, el pilar jurídico que establece las condiciones normativas necesarias para proteger al paciente y asegurar la responsabilidad institucional. En tercer lugar está el pilar social, que reconoce que el éxito del trasplante depende de la reintegración del paciente a su entorno, de sus redes de apoyo y del contexto en el que vive. Y finalmente el pilar económico, que no puede ser ignorado, ya que toda intervención de este tipo requiere recursos y condiciones de viabilidad financieras. Sin embargo, es importante subrayar que este último pilar no debe ser el criterio rector, sino uno más dentro del conjunto que debe mantenerse en equilibrio. La sustentabilidad, en este sentido, solo se alcanza cuando estos cuatro pilares se van a sostener de una manera integral, de una manera entrelazada. A partir del modelo que acabo de mencionar, es posible formular una condición de legitimidad para este tipo de intervenciones. El trasplante de extremidades superiores no puede evaluarse únicamente como un acto jurídico. La legitimidad, o sea, su legitimidad depende de algo más amplio.
la existencia de un programa institucional capaz de sostener en el tiempo todas las dimensiones que hemos analizado. En este sentido, es importante afirmar con claridad que no basta con que esa cirugía sea técnicamente exitosa. No es suficiente el esfuerzo individual, por más valioso que sea, ni de la capacidad aislada de un equipo clínico. Lo que se requiere es una estructura completa. El subcomité de alotrasplantes compuestos vascularizados lo conformamos más de 50 personas, ¿no? Eh, lo que se requiere es esa estructura compleja, completa, ¿no? Un programa que garantice el seguimiento, que integre lo ético, lo jurídico, lo social, lo psicoemocional, que pueda sostener el proceso del paciente a lo largo del tiempo. Solo en este contexto, este tipo de trasplante puede considerarse una condición, una intervención legítima. ¿Qué recomendaciones hacemos, consideramos que son importantes para México? A partir de esto, podemos delinear algunas recomendaciones concretas en el contexto mexicano. En primer lugar, resulta fundamental avanzar hacia la elaboración de una norma oficial mexicana específica para este tipo de alotransplantes, que establezca criterios claros de indicación, consentimiento, seguimiento, evaluación. En segundo lugar, sería deseable contar con un registro nacional que permita dar seguimiento a estos casos, generar evidencia, asegurar la transparencia en los resultados. También es necesario fortalecer los procesos de consentimiento informado, adaptándonos a la complejidad de este tipo de intervenciones, incorporando no solo a la información clínica, sino también implicaciones a largo plazo. Otro elemento clave es garantizar el seguimiento vitalicio del paciente como una obligación institucional y no como una buena práctica opcional. Asimismo, el financiamiento de estos programas debe ser transparente y estructurado, evitando depender exclusivamente de esquemas filantrópicos que pueden resultar inestables. Finalmente, es indispensable desarrollar programas de reinserción social y laboral que acompañan al paciente más allá del ámbito clínico. En conjunto, todas estas medidas permiten y permitirían avanzar en un modelo más sólido y éticamente sustentable. Cabe aclarar que independientemente de todas estas carencias, infraestructuras, normas, etcétera, es de reconocerse que en nuestro país, concretamente, siempre hemos contado con el apoyo del Senatra, de los sistemas de salud que han ido abriendo las puertas, ¿no? En todos los sentidos, de organizaciones filantrópicas, de mucha buena voluntad de las personas. Entonces, no, es una carencia tal vez porque no hemos puesto el tema en la mesa, ¿no? O porque nos falta insistir de cómo, cómo lograr esta sustentabilidad de la que estamos hablando. Ya para pues ir cerrando, ¿no? Esta exposición, los alotransplantes no solo reconstruyen cuerpos, reconstruyen biografías. La pregunta no es si podemos hacerlo, sino si somos capaces de sostener la dignidad de la persona en el tiempo. A lo largo de esta reflexión, hemos visto que este trasplante no puede entenderse únicamente como eso, un procedimiento quirúrgico. Es una intervención que toca dimensiones muy profundas de la persona, la identidad, la vida cotidiana, su proyecto de vida. No se trata nada más de reconstruir una parte perdida del cuerpo. Se trata de reconstruir la biografía de la persona. Y en ese sentido, la pregunta central no es si tenemos la capacidad técnica de hacerlo, sino que la verdadera pregunta que brota de aquí es si somos capaces como sistema, como sociedad, como institución, como comunidad, de sostener la dignidad de la persona en el tiempo. Solo entonces, este tipo de intervenciones
pueden considerarse verdaderamente legítimas. Muchas gracias por su atención y espero que esta reflexión pues haya logrado generar esta visión, este compromiso con este tipo de trasplantes que sin duda están dirigidos a beneficiar a un grupo de personas que pues se han visto privadas de alguna de las partes de su cuerpo, como puede ser extremidades superiores, manos, cara. Entonces, espero que esta reflexión haya sido de su agrado y y haya aportado a su conocimiento. Muchas gracias.